Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies. Bienvenidos a Baby Time Podcast, para nuevos padres y padres de nuevo. Hola, soy Micaela Riaza, madre de 2 hijas, dula posparto, educadora de lactancia, educadora de preparación al parto y creadora de Baby Time. Mi compromiso con ustedes es proveer la información de manera llana, fácil de entender. Antes era la falta de información, ahora es el bombardeo de información. Los voy a ayudar a entender qué necesitas y qué está de más. Bienvenidos. Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Hoy vamos a hablar de la cesárea. Un tema que una madre me escribió y me dijo, Mica, hay mucha información sobre el parto natural, pero yo voy a tener cesárea. Y no encuentro información sobre la cesárea. Entonces, vamos a ver estadísticas. En República Dominicana, el porcentaje de nacimientos vía cesárea es de 58.1%, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Este porcentaje de cesárea supera por mucho lo recomendado. Además, coloca al país como líder mundial de cesáreas. Pero ese dato está incluyendo todos los partos que ocurren en las maternidades. En las clínicas privadas es mucho más. 90% de los partos en centros privados son cesáreas. Me consta, yo lo veo, yo que visito las madres recién paridas, lo veo, las que toman mi clase de preparación al parto, cuando le doy seguimiento, cesárea. La República Dominicana ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a partos por cesárea. Estos procedimientos pueden poner en riesgo innecesario la vida de madre y del recién nacido, que eso es algo que muchas veces le dicen, no es más seguro para ti. No es más seguro, no necesariamente es más seguro. Es una cirugía y eso conlleva sus riesgos. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que el porcentaje de cesárea permitido, podríamos decir, ronda como un 20, bueno, yo me acuerdo que era como 23, 25, en los 20 y nosotros estamos en un 90. En Estados Unidos, el porcentaje de cesárea es 31.8%. Me está acompañando hoy la doctora Riseli Solano, ella es ginecobstetra, porque no soy yo la que voy a hablar. yo voy a hacer las preguntas que ustedes quieren saber. Ella es parte del equipo de ginecología obstetricia moderna, EFS, en Santo Domingo. O sea, ella es la autoridad. Y yo voy a hablar porque yo tuve 2 cesáreas. O sea, que yo le voy a hacer mi historia. Entonces, gracias por acompañarme. De verdad que sí, esto es un tema gracias por la invitación. Que la gente... O sea, yo oigo cesárea, la gente dice cesárea como si fuera, me voy a pintar las uñas, y no se dan cuenta de lo que es una cirugía abdominal mayor, que tiene sus riesgos. Entonces, ¿tú no podrías explicar bien cómo es, o sea, qué es una cesárea? Bueno, la cesárea consiste en un procedimiento quirúrgico obstétrico en el cual se extrae el feto y sus anexos ovulares a través ¿Qué es lo que es un acceso ovular? Anexos ovulares son la placenta, el cordón, todo ese tipo de cosas. Y básicamente se extrae a través de una incisión a nivel del abdomen que se llama laparotomía y luego una incisión a nivel del útero que se llama histerotomía. Ok, o sea, se hacen 2 incisiones. Sí. O sea, el primero y después todo eso los músculos abdominales se separan, se mueven. Sí. Se separa la fascia, los músculos, la grasa y luego entonces se llega al útero. Luego de que se llega al útero se hace una incisión y ahí se extrae lo que sería el feto. Ok. Y la placenta. La pregunta del siglo. ¿Por qué razones se hacen? Bueno, ¿cuáles podrían ser algunas razones maternas? Porque yo sé que hay razones para la mamá y razones por el bebé y razones por los dos. O sea, vamos a empezar con la madre. Vamos a hacer algo más que nada global. Un 85% de las cesáreas serían por 4 razones, que son, la primera, una cesárea previa. La segunda, básicamente una distocia de hombro. Distocia es cuando el parto no progresa. Exactamente, cuando la salida de la cabeza dura más de 1 minuto y hay que utilizar otras maniobras para poder sacar el feto. Okay. Básicamente también está la otra razón que serían posiciones anómalas, por ejemplo, los partos
de nalgas. El bebé sentado, el bebé de Exactamente, pie, el bebé de lado. No se deberían, o transverso, no se deberían hacer por parto vaginal, porque hay una posibilidad de hacer la rotación externa, pero no todas las madres, sino todo el mundo tiene la práctica para realizarla. Pero cada vez se sabe que hay que hacer, es una indicación necesaria si el bebé se queda en esa posición. Y otra de las cosas es básicamente la pérdida de bienestar fetal, que no es más que cuando el bebé en algún momento tiene un peligro dentro de la madre. Eso se hace o se puede visualizar con los monitoreos. El monitor que se le coloca a la mamá te dice unas variaciones en las cuales uno se puede dar cuenta si el bebé está bien o no dentro. O sea, podría ser, porque te voy a decir las razones que a mí me cuentan. Sí. Yo tenía poco líquido, pero a las 39, 40 semanas la madre tiene poco líquido. Sí. O sea, ¿cuál es debajo de tanto por ciento de líquido ya es? No. O sea, porque yo sé que es una razón que ellos dan, que tengo poco líquido. Otra razón súper común, el bebé tenía una vuelta. Y yo sé que cuando yo empecé a dar clase de preparación al parto, Elisa Fernández, que también es, ella es la directora del centro, ella dijo, ¿cómo fue? ¿Puro circular? Sí. Circular no es indicación necesaria. No. Ni un circular, ni dos circulares, ni tres circulares, o sea, ni cuatro esas circulares. vueltas, circulares son las vueltas. El bebé no se ahorca. No. Porque también es, no, que se me iba a ahorcar el bebé. El bebé no se puede ahorcar, porque para ahorcarse te tiene que parar el flujo de aire y el bebé no respira. Por ahí Claro. está recibiendo por el cordón umbilical. Porque la gente como que se van a lo que entienden. Otra razón que yo he escuchado, porque tú no lo mencionaste, llega a las 40 semanas y entonces, no, ya, no presenta parto, no tiene que ser cesárea. Esa fue una que más me dolió, de verdad que me dolió. Sí. ¿Por qué te hicieron cesárea? Porque venía la Semana Santa y ahí mi médico me dijo que nadie me iba a poder atender si yo presentaba Con relación parto. a eso, incluso hay una anécdota de un médico en Estados Unidos que programó todas sus cesáreas, programó todos los partos por cesárea porque se iba de viaje, tenía sus vacaciones. Y el porcentaje de las demandas que él obtuvo por hacer eso fue grandísimo. Incluso eso fue un caso de estudio en eMedicine, que es una revista médica muy recomendada en Estados Unidos y con una data muy buena, y ellos hacen resúmenes de todas las mejores páginas en Estados Unidos. Y en los países subdesarrollados es gratis, o sea que todo el mundo puede tener acceso a eso. Y eso fue una cantidad de demanda, eso le costó a él eso tenía que haber sido un escándalo. Sí, al final hacer eso, porque los bebés deciden cuándo salir. Eso sí. Hay estudios que mejoran los chances de que las inducciones sean más efectivas, y eso fue un estudio súper grande, que básicamente se dieron cuenta de que las 39 semanas son las mejores semanas para inducir, porque si yo tengo un bebé prematuro, o sea, si son 2 semanas menos, como quiera tengo 37 semanas, el bebé está a término. Y si son 2 semanas más, tengo 41 semanas. Ellos se pudieron dar cuenta que en ese estudio los chances de que la mamá fuera exitoso ese parto o esa inducción era mucho mayor que al esperar a las 41 semanas, que como te dicen los libros. Eso va a cambiar, porque ese estudio hizo un cambio en cuanto a la conducta de muchos ginecobstetricias luego de que saliera en el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y uno lo ve a diario, le va mejor a la paciente. Y esa es la diferencia entre las semanas. Como quiera tu bebé va a estar bien. Pero ¿sabes qué? A mí, yo embarazada, primeriza, yo estaba en la Romana, yo no manejaba nada de información. Mi información venía de un programa en TLC que se llamaba Un bebé por minuto. Sí. Yo veía eso y yo, ella pare. Mi madre tuvo 3 partos, 4 hijas, porque hubo un parto gemelar, que ella no sabía que era gemelar. O sea, después que nació la primera, le dijeron, fue la enfermera, porque ni siquiera el doctor se dio cuenta, fue la enfermera que dijo, doctor, viene otro. ¿Y cómo fue? Entonces,
para mí un parto era, claro, me daba miedo, pero mi madre lo hizo, mi abuela lo hizo 6 veces, o sea, es algo como que... Y a las 36 semanas y 3 o 4 días, yo estaba teniendo contracciones fuertes. Eran los Braxton Hicks fuertes. O sea, a mí me llegó a privar. O sea, yo iba caminando por el súper y de repente, Dios mío. Y fui al médico porque manché un poquito. Y él me dijo, ahí mismo me ingresó, me puso misoprostol. Misoprostol. Una pastillita que lo puso atrás del cuello del útero. Lo dejó como 1 hora. Me chequeó una hora después. Me dice, no ha habido cambio. Hay que hacerte cesárea de emergencia. Yo no sabía nada. En ese momento, entonces, cuando Elisa iba a mis clases, me decía, una sola aplicación, eso no da tiempo. No da tiempo a que haya un cambio. Pero uno que no maneja la información, uno no sabe. Y yo tuve la cesárea. La niña nació a las 36 semanas y media. O sea, que nació pretérmino. Y yo no supe hasta 9 meses después que empecé a estudiar preparación al parto para ser educadora, observando una clase que la educadora estaba nombrando las señales de parto. Y ahí fue que yo me di cuenta, o sea, vamos a decir, que yo no estaba, que a mi cesárea no hubo razón. Me dio pique. O sea, 10 meses después, yo tenía un pique y yo, ¿pero por qué? ¿Por qué me pusieron en riesgo? ¿Por qué pusieron en riesgo a mi bebé? Porque nadie supo explicarme el por qué. Entonces, nada, yo al principio decía, pero esto es una maravilla. Yo me acuerdo, porque la anestesia te pone a hablar como cosas locas. Y decía, pero ¿por qué es que las mujeres se quejan de la cesárea? Esta cesárea fue una maravilla. Ya yo parí, a mí no me dolió, yo no sentí nada. Y vino la enfermera y me dijo, ok, vamos a pararte. Y ahí fue que yo me quise morir. O sea, ese dolor. Y fue muy doloroso mi recuperación, mi posparto. Porque hay que atender a una bebé. Tú estás rajada, con puntos. Y ese bebé no tiene que ver con eso. O sea, eso es piña cada 2 horas, cada 3 horas. Tú no estás durmiendo. O sea, te hacen una cirugía minúscula, te sacan la vesícula. Reposa. 15 días. Te sacan un bebé de 6 libras y eso es piña de una vez. O sea que no hay tiempo de recuperación para la madre. Entonces, y los partos gemelares, porque mi madre, o sea, después que ella parió le echaron un boche. Este parto no se puede hacer porque fue en una sala de parto, ni siquiera fue en quirófano. Pero mi madre decía, yo no sabía que venían mellizas. Los gemelares como... Los gemelares se comportan de la siguiente manera. Si son gemelares y comparten solamente un saco gestacional, entonces básicamente en ese momento tú tienes que tomar la decisión de hacer una cesárea porque tú no vas a saber cuál cordón estás cortando en el momento. Ya. Y si son diferentes sacos gestacionales, entonces ahí sí se puede hacer un parto vaginal, dependiendo de la presentación que venga el primero. La presentación quiere decir en qué posición. O sea, si la cabeza está abajo, si viene de nalga. Si viene de nalga, si no. Si viene de nalga, es lo mismo que estamos hablando. Es una posición anómala y probablemente no se deba de hacer o si viene transverso. Entonces todo va a depender de de cómo se encuentre y si tiene 2 sacos o no. Porque uno habla de gemelaridad a todos, pero no todos son gemelares. Mis hermanas fueron mellizas, tenían sus 2 sacos independientes. Bueno, ellas sí podían ser un parto vaginal por exactamente eso, porque tienen 2 sacos independientes. Entonces, nada más con que el primer bebé esté presentado con cabeza abajo, se puede realizar. Se podría hacer. Sí, y es totalmente seguro. O sea, no es indicación automático, o sea... Incluso hay hospitales de práctica en Estados Unidos que tratan de todavía como quiera realizar los partos de nalga. En el segundo feto, si se encuentra de esa manera, también uno puede hacer una versión interna que es tratar de mover el bebé en ese momento. Todas esas cosas pueden hacer. ¿Y razones maternas para hacer una cesárea? Bueno, maternas va a depender. Hay, por ejemplo, razones por una miomectomía previa que ha llegado al músculo, que se han vendido todas las capas.
Otra de las razones también puede ser por una lesión que ocupe todo el cervix, una lesión que ocluya la salida. Pacientes que han sido más que nada sometida a traquelectomía, que es cuando se corta una parte del cervix. Sería muy difícil por la misma fibrosis, estenosis que puede haber. Además de eso, la obstrucción del canal vaginal por condilomas, ese tipo de cosas. Hay también razones infecciosas como básicamente tener de manera activa el herpes, pero eso se puede evitar porque si la paciente sabe que ella tiene se puede herpes, medicar. exactamente, se medica desde las 36 semanas, se le pone una dosis de Valtrex todos los días, eso evita el brote y se puede hacer el parto vaginal. O sea, no es una contraindicación tener herpes y no poder hacer un parto vaginal. Hay que tomar medidas simplemente. Pero básicamente esas son las que más... Y una madre que tiene la presión alta, que tiene... preeclampsia, que está ¿podría parir o...? Sí, las madres con preeclampsia que no, básicamente que no tengan una complicación con ella y que más que nada la presión se pueda manejar, se puede hacer una inducción del parto. Okay. Ahora, muchas veces si se tiene una complicación y además de la preeclampsia, que son otras entidades que no voy a mencionar para no confundirlas ninguna, pero si eso no pasa, se puede hacer la inducción. Claro, estadísticamente lo que se habla es que tal vez es menos probable que se dé el parto vaginal en esas pacientes, pero no quiere decir que no pueda pasar. Sí, se deben de inducir y se controla la presión y eso le va muchísimo mejor porque las pacientes preeclámpticas sangran mucho más en el transquirúrgico. Entonces le va mejor con el parto al final. ¿Cómo una madre puede evitar una cesárea? Una madre primeriza. Bueno. Eligiendo su médico. Eso no lo dije tú, eso lo dije yo. Elige bien tu médico. Bueno, yo no diría, yo no... Tú no lo tienes que decir. Quisiera hablar de ese tema en cuanto a eso, pero sí hay una buena razón. La verdad es que uno tiene que elegir a alguien que también crea en el parto natural. Cuando uno perdón. Yo he escuchado que es que para que tú vas a sufrir, tu bebé va a pasar más trabajo, tú te vas a desbaratar ahí abajo. O sea, eso no es creer en el parto, eso no es, o sea, nosotros fuimos diseñadas para parir. Genial, sí. O sea, ese fue el diseño de nosotras. Sí, incluso hay estadísticas que te hablan de que en el 1970 el índice de cesárea era un 4.2%. En Estados Unidos. Eso ha cambiado muchísimo. Sí, ahora está en un 30 y pico, pero... De lo que ha aumentado, pero realmente antes todo el mundo paría. Mi abuela parió un bebé, el último, de 11 libras. Sí. Fue el último, se fue, mira, ¡pam! Y yo, ya. Mi abuela es un personaje, pero... Sí, la verdad que antes se hacía todo más hacia el parto vaginal. Cuando uno tiene un médico que cree más en el parto vaginal, es más difícil llegar a una cesárea. Y eso es una realidad. Y el hecho de que uno también se documente en el sentido de que cuáles son las indicaciones, por qué me puede pasar, por qué no. Entonces, también eso hace un challenge al médico y le dice, mira, este paciente sabe lo que está diciendo. O sea, sí, porque ya también las personas ya llegan educadas. Documentadas, informadas. Hoy en día una paciente te llega al consultorio y te dice, mire, pero yo leí un paper que se hace tal cosa, usted no puede hacerme eso. Entonces, realmente todo el mundo tiene la información está ahí. Y la información está ahí. Entonces, yo creo que esas son dos armas poderosas para llegar a tener una cesárea. El hecho de uno saber lo que quiere y estar seguro de que ese sería su objetivo, claro, hay sus momentos. Hay excepciones. Hay excepciones. Y para eso, gracias a Dios, existe la cesárea, porque salva vidas, pero eso, yo entiendo que esa decisión hay que tomarla en el momento. Sí. No cuando tienes 3 meses de embarazo, no cuando tienes 5 meses de embarazo, programar la cesárea. O sea, cuando yo trabajo con madre, me dicen, no, yo voy a parir tal día. Yo, pero tú tienes 6 meses de embarazo. ¿Cómo tú sabes? Sí. Y no es que ya me lo programaron porque tengo la cadera estrecha. O sea, te estoy diciendo, tú tienes que haber escuchado de todo también, porque yo lo he escuchado. ¿Cómo fue?
Y tú mencionaste que una indicación de cesárea es una cesárea previa. Ujú. ¿Eso es siempre el caso? No siempre es el caso. Por ejemplo, si el periodo intergenésico, que es un periodo entre Uno y otro. uno y otro, Yo tenía esa pregunta también. Ok, pero... básicamente pasa de los 2 años. Se puede tener un parto vaginal, que es un parto más que nada después de cesárea. Okay. Uno tiene que tener documentación de ese parto. Por ejemplo, saber cómo se hizo la incisión del útero, además de Porque eso. se hace diferente. La incisión, o sea, la más común ahora es el bikini. Antes era el ¿cómo se llama? Esas son la de las laparotomías, que son las que se ven por fuera. Pero la Ok. incisión realmente o los nombres de la cesárea vienen por lo que tú haces dentro, Ok. de la incisión que se hace dentro. Entonces no necesariamente es la misma forma de bikini, sino No, podría ser también... Exactamente, ok, vertical, vertical. o para que la puedan entender, o transversal. Ok. Pero realmente todo va a depender de el momento. Entonces, muchas de esas cosas va a tener que tener un monitoreo para darse cuenta si en algún momento está pasando algo que no debe de pasar, pero sí se puede hacer partos vaginales después de cesárea. Yo he visto mucho, le han ido muy bien a las pacientes y Sí, su me imagino que recuperación ellas ha sido tienen buena. una satisfacción tan grande. Sí. ¡Lo logré! Yo lo intenté con mi segunda bebé, que ya me ha pasado 2 años. O sea, yo quedé embarazada justo a los 2 años. Y cambié de médico. Y en esa época no conocía a Elisa, pero cambié de médico y sí, yo iba a tener un parto. Yo iba para parto. Y yo llegué a mis 40 semanas. Y yo rompí fuente. A mí me dio un ataque de risa la noche antes. Yo creo que eso fue parte de mí. Porque en la mañana yo rompí fuente. Y eso fue la risa que me dio. Y yo hice mis contracciones. Pero, por alguna razón, no dilaté. No dilaté. Y yo me pasé... Las contracciones eran leves. De verdad que sí, eran leves. Se fueron incrementando. Pero al ver que ya habían pasado como 4 o 5 horas, yo no había dilatado nada, me indicaron cesárea. Hoy todavía no sé si era indicado o no, yo tengo mis dudas. Y entonces después de ahí, pero me fue bien, me fue bien. Yo llegué a mis 40 semanas, mi lactancia fue totalmente diferente, me entregaron a mi bebé a los 45 minutos, la otra vez no la vi por casi 12 horas. Entonces, bueno, cuando después cambié otra vez de médico, llegué a donde Elisa. Ella me dice, ¿tú vas a parir otra vez? ¿Tú vas a buscar otra? ¿Por qué parto que tú tienes? Que tú vas a tener un parto. Y yo, no, ya yo llegué. Pero sí, o sea, yo estaba muy motivada de tener un parto. Yo quería vivir esa experiencia. También depende mucho de la experiencia que tenga el médico haciendo VBAC, porque los VBAC que son los partos tiene su después de cesárea, protocolo. Tiene su protocolo y también tiene su riesgo. La paciente se le puede romper el útero haciendo, porque la incisión se puede abrir. Uh-huh. Y básicamente uno tiene que estar atento a esas cosas. Si tú lo has visto y has tenido buenos resultados, probablemente no tengas tanto temor a hacerlo. Claro. En Estados Unidos, incluso en el 2009, se hizo un comité para reducción de cesárea. Y una de las cosas que hacían era que las causas de cesárea, como el no progreso, que fue lo que básicamente pasó contigo, que te quedaste justamente en la misma dilatación por tantas horas, eso se le daba un poco más de horas. Es decir, déjala, espera un poco más, a ver qué pasa. Y yo me acuerdo, yo estaba, o sea, yo tenía mi spa montado, o sea, yo estaba arriba de mi pelota y mi hermana dándome masaje en la mano, mi esposo por atrás, y entró el director de la clínica. Uh-huh. Casi se muere, o sea, ¿qué tú haces sentada ahí? Métete en la cama, no hay que... Y yo, ¿cómo fue? Pero hay que moverse, yo necesito estar vertical, moviendo. No. Entonces nada, yo me subí en la cama, desde que él se fue. Volví a mi pelota. O sea, yo estoy cómoda aquí, yo quiero estar aquí, pero sí, yo entiendo que no se me dio suficiente tiempo. Y tampoco no se me puso nada para ayudarme a... No sé si lo hubiera querido en ese momento, pero sí, yo siento que no tuve el tiempo suficiente para hacerlo.
Digo, al final tuve un final feliz, tuve mi hija perfecto, pero sí, yo creo que eran cosas que hicieron cambios y reducieron bastante el porcentaje de índice de cesárea en Estados Unidos, porque ellos decían, no, vamos a esperar más tiempo, vamos a cumplir con más especificaciones, y básicamente eso hacía que los partos llegaran a terminar con un vaginal. Y era buenos outcomes que se tenían en ese momento. O sea, que eso cambió mucho la parte de la reducción y también yo me cesárea. acuerdo que aumentaron las fases del trabajo de parto, las etapas, la fase. Sí. Que la fase latente era de 0 a 4 centímetros, después lo llevaron a 6 centímetros. A 6 centímetros. No, yo le decía a las madres, mira, la fase latente es de 0 a 6 centímetros. Sí. Mira a ver si tu médico está actualizado. Pregúntale de cuánto es. Si dice 4, vete. Sí. Cambia de médico. 6 centímetros, incluso lo que te dicen los libros, y realmente los nuevos papers hablan de que tú tienes que esperar que la paciente tenga 6 centímetros para hacer el ingreso. Que tú la puedes dejar si no tiene mándala para la casa. Exactamente. No tiene ninguna contraindicación dejarla en la casa. ¿Y no tú, pasa nada. tú has visto, o sea, en tu experiencia, que la madre progresa mejor cuando ella está en su casa, en su ambiente, versus quedarse en la clínica? Bueno, cuando uno está en su ambiente de comodidad, está más relajado. Se pasa el tiempo y uno no siente, porque eso primero 4 o 6 centímetros son los más difíciles. Entonces, es lo más largo, como que duran. Es lo más largo. Si, por ejemplo, la paciente no tiene un GBS positivo, que es el estreptococo grupo B, y es un cultivo que se debe hacer a las 36 semanas, 37 semanas. Que tampoco es indicación necesaria. No. Si sale positivo, nada más te pasan antibióticos. Te ponen antibióticos durante la labor de parto. Entonces, esa paciente tú puedes dejarle un poco más de tiempo. Si no tiene el GBS positivo, le puedes dejar más tiempo en la casa. Pero si no, tú haces que vaya un poco más temprano para que por lo menos reciba 2 dosis y el bebé tenga menos chance de tener infecciones por esa razón. Okay. ¿Y beneficios de una cesárea? Los beneficios de una cesárea son mucho a los uroginecólogos que hablan de el piso pélvico, que hay menos incontinencia urinaria, menos prolaxo en esos pacientes. Y eso está estadísticamente probado. Sin embargo, esos beneficios no siempre, o sea, son un poco menos chance que con los partos, o sea, son menores que con los partos. Y esos serían como los beneficios globales en cuanto a eso. ¿Y los riesgos que una madre puede? Riesgo mamá y bebé. Sí, los riesgos son básicamente las infecciones, el sangrado es mucho mayor, los eventos trombóticos también son mayores. En cuanto a generalizados, son más que nada esos. Las infecciones de la herida, la recuperación es mucho más trabajosa. Es duro. Que uno cuando tiene un parto se para y se come baña, lo que quiera. come. O sea, yo he visto madres, mira, recién parida con parto y ya comiendo con la cesárea. Tú tienes que esperar Sí, eso sí es verdad. Y pasar hambre. Beneficio, tú no pasas hambre. Riesgo, tú vas a pasar hambre. ¿Y qué puede ahora? ¿Qué pasa en la cesárea? O sea, explícame cómo, ¿qué la madre puede esperar? Una madre que nunca se ha operado en su vida. Yo nunca me había operado. ¿Qué puedo esperar en el quirófano? Que es un lugar tan hostil para nosotras. Sí. Era lo que hablábamos fuera de aquí, que hablábamos en la parte del COVID, que ha hecho una diferencia en cuanto al acompañamiento. El acompañamiento es muy importante en ese momento. Entonces, que los médicos permitan que tu pareja pueda estar o una persona cercana es muy importante para esa sensación de miedo que tiene toda madre que va a experimentar por primera vez una cesárea. Uno debe de sentarse con la paciente, explicarle cómo es el procedimiento en el momento que se deba de hacer y que tenga una indicación. Y ellas poder entender por qué van a pasar. Y además de eso, adecuar a su ambiente. O sea, en el sentido de que cómo tú te sientes más tranquila, escuchando música, no escuchando música, tú quieres que te den tu bebé, quieres amamantarlo de una vez, quieres abrazarlo. Y todo eso se puede con una cesárea. Eso se puede hacer con una cesárea. Y básicamente es parte de esas cesáreas que se hablan humanizadas.
Sí, porque antes era, se sacaba el bebé, se llevaba, te ponían el bebé ahí 2 segundos, se lo llevaban y tú no veías a tu bebé por 4, 5, 6 horas. En mi caso, 12 horas, o sea. Sí, incluso las madres pueden hacer un plan de parto. ¿Y se respeta aquí? Sí, se respeta. Por lo menos nosotros en el equipo del consultorio tratamos siempre de respetar ese plan de parto que ellas hagan. Okay. A veces uno negocia o... Claro, porque hay que ser un poco flexible. No Sí. quiero epidural. Bueno, pero vamos a ver. No quiero pitocin. Vamos a ver. O Sí, sea. la verdad es que eso se puede hablar, pero uno también puede respetar lo que las mamás quieran en ese momento. Y eso es muy importante. Y todas tienen el derecho a hacer un plan de parto. Okay. Y eso es una información que está en internet, que cualquiera puede googlear y buscar plan de parto. Oye, yo te puedo y a mandar tener listas. Yo tengo un documento, un template. Yo te lo puedo mandar, me lo pides y te lo mando para que tú hagas tu plan de De parto. qué hacer o qué no. Por ejemplo, si ellas quieren la luz apagada o prendida y que solamente quede la luz de el quirófano, todo ese tipo de cosas se pueden Claro, hacer. porque lo realmente. hace más. Sí, el apego precoz, ese tipo de cosas se pueden hacer. O sea que no. Pero cuando ella entra al quirófano, lo que yo he visto, porque yo he acompañado a madres como dula en cesáreas, porque lo mío es el postparto. Entonces son muy pocas a las que yo he acompañado, son gente muy querida. Entonces al papá, primero no lo dejan entrar cuando se le va a aplicar el epidural, porque a ti, ¿se te ha goteado un papá en alguna cesárea? Porque ellos, mira, se marean, le da Sí, como un... se pueden marear y eso son cosas Entonces, que pueden pasar. El papá no lo Ellos se dejan ponen muy entrar. nerviosos, aunque ellos digan que no. Los padres también sufren esta transición. Había un padre que yo estaba trabajando con esta pareja y él era muy matatán, muy macho, hombre macho, no sé qué, no sé cuánto. Ese hombre se puso verde en el parto. Yo, toma, pero agárralo, carga a tu hijo. No, córtalo. O sea, y yo, matatán, pero ¿qué fue? Sí, Mira, es muy difícil. nerviosísimo. Entonces, la madre entra, le van a colocar el epidural. La madre entra al quirófano Primero. en ese momento, la mayoría de veces, y es lo que uno debe de hacer un checklist del procedimiento que se va a hacer, donde todo el mundo debería de presentarse a la madre, saber qué función tiene cada persona, Claro, qué procedimiento se va a hacer. Yo voy, tú eres mi médico y yo me he reunido contigo, pero ahí hay como 10 personas más que en mi vida yo he visto. Sí. Y es como, o sea, tú una parte Chocante. es chocante. A ese momento. Pero eso es lo que se debería de hacer para mejorar el ambiente, de que ella se sienta también un poco más a gusto. Y estadísticamente y por protocolo también se debe hacer un checklist en cuanto a procedimientos. Okay. Y es parte del checklist. Hacer, por ejemplo, una presentación de cada quien, qué función tiene cada quien y qué tipo de procedimiento y que se tenga todo a mano. Básicamente todas las instrumentaciones y además de eso el procedimiento que vaya un poco más, que fluya mejor con esa parte y que no se haga un procedimiento erróneo. Claro, claro. Entonces eso se explica y se hace al principio y luego entonces se le explica a la madre que se le va a colocar la epidural. El anestesiólogo usualmente hace esa parte, pero uno le da el apoyo a ellas en ese momento. Ellas están despiertas durante Sí, porque en ese momento, como la aguja es tan... es así, entonces los papás lo dejan... Las parejas normalmente se quedan afuera. Sí, en ese momento ya se están cambiando la mayoría de veces. Y luego ya cuando todo está preparado, luego ellas están en la camilla cuando ya terminan de colocar la epidural y se hace lo que es el lavado y se viste a la paciente. Y sonda se le coloca. Se le coloca sonda también. Okay. Entonces, todo ese proceso se hace antes de que los padres lleguen. Luego ellos se quedan detrás con la parte del anestesiólogo. Con el anestesiólogo, ok. Porque muchos se impresionan cuando ven la sangre y ver ese procedimiento que se le da a un ser querido no es tan fácil. No, mi esposo me dice, mira, te conozco por dentro y por fuera, porque a él no le da cosa. Entonces él se paró Miró. y le enseñaron, mira, estos son los ovarios, este el útero, este no sé qué, este la vejiga. Y yo, pero espérense, o sea, yo no que... Sí. Ya él me conoce mejor que nadie. Entonces, dependiendo de cómo sea la extracción y cómo se encuentre el bebé en ese momento, los pediatras primero lo verifican y luego se lo enseñan más que nada a la madre. Va a depender si ella quiere hacer un apego precoz o no, pero la mayoría de veces ellos los llevan a calentarse un poco. Y ahí
el padre ya se va muchas veces con Ya se ha recuperado un poco. y ven dónde está su hijo o básicamente luego vuelve y también se queda con su esposa en ese momento. ¿Sabes que lo bonito cuando yo he acompañado como dula? Entonces ahí la pareja se siente en la libertad de poder seguir a su hijo. Sí. Pero yo me quedo con la madre. Sí. Entonces ahí ya yo estoy en contacto con el papá, entonces le puedo, mándame fotos, entonces yo le estoy enseñando fotos a ella en caso de que ella no hizo el apego precoz o aunque lo hizo y después se fue el bebé, pero ya yo me quedo con ella y yo me quedo hablando con ella y pasándole la mano a ella porque todo el mundo también tiene una función, todo el mundo está haciendo lo que tienen que hacer. Uh-huh. O sea que eso han sido momentos muy súper bonitos, súper, súper lindos para... yo los aprecio muchísimo. Ok, entonces, la cesárea armonizada, que lo hemos tocado un poquitico, porque yo he visto ya con las redes, ya se ven videos y videos y videos y más videos de bebés, aunque sea cesárea, saliendo en el saco amniótico completo, se saca el saco. Digo, yo no sé si eso lo hacen aquí, si se puede, o sea, cuál es si hay un beneficio, si no hay un beneficio, si nada más por chulería, si es... como que yo estoy viendo ahora las cesáreas en video, que son como, antes era como un juidero, era como con un miedo y un estrés y todo el mundo, uy, hay que sacar esto y ahora lo veo como que tan pacífico. Uh-huh. Entonces eso es el tema de humanizarlo, de que la madre pueda verle. Yo he visto también que le bajan la cortina, ella ve el nacimiento de su hijo, se lo ponen aquí. Sí. Eso hay que hablarlo antes porque eso no es automático, ¿verdad? Sí, eso depende mucho del plan de la madre. El plan de parto, y también depende mucho de qué tan familiarizado se encuentra el médico con ese tipo de acciones o no. Si quiere hacerla, si no. Eso también depende mucho de... Te voy a hacer un cuento. La parte... Pero eso se puede hacer. Eso, si una madre lo pide, ella puede verlo. Lo que pasa es que muchas veces también se pueden asustar por la sangre. Depende del tipo de procedimiento, porque si en algún momento se complica, hay que hacer maniobras y todo eso, entonces es un poco más difícil ver todo eso. Okay. Pero el hecho de que salir con el saco, no, eso depende también del médico. No hay ningún beneficio entre una cosa y otra. Okay. Sí, ellas pueden tenerlo en el pecho, más que nada tener ese calor y... Sabes que yo estaba en un parto y la madre me dijo que ella quería tener el apego precoz, el bebé en el pecho. Entonces yo me acerqué al pediatra y le dije, mire, ella quisiera eso. Eso no se puede. Y le dije, pues mira, te voy a enseñar porque esto se ha hecho en otros partos donde yo he estado presente. Mira, se está haciendo tan. Bueno, vamos a ver. Ok. Nace el bebé o la bebé. Ya el pediatra coge la bebé, la pesa, la mide todo y de repente me pasa la bebé y me dice, bueno, Micaela, vamos a hacerlo a tu manera. Ven, ponlo. Y yo, espérate, ok. Entonces hicimos, se lo puse en su pecho. Ella duró ahí como 10, 15 minutos. Ya, vámonos. Ok. Pasaron varios meses y en una clase de preparación al parto, hay un segmento donde hablamos de los pediatras, elegir un pediatra, y yo recomiendo varios pediatras que yo conozco, que tengo relación con ellos. Y una pareja me dice, ay, yo elegí uno de esos pediatras, a fulano de tal. Yo, ajá, porque es el pediatra que yo había estado en la cesárea con. ¿Y por qué? Porque nos compró. Nos dijo que desde que nace el bebé se lo ponen a la mamá en el pecho. No sé qué. Yo, pero qué bueno. Yo me alegro mucho. Eso, o sea, hay un cambio. Sí, son pequeños cambios que se pueden hacer, la verdad. Y ¿qué te voy a decir? Para una madre una diferencia del cielo a la tierra. Eso es verdad. Para el médico no. O sea, el médico como que no le... yo entiendo que no... Ni fu ni fa, o sea, no afecta, pero para los nuevos padres, sí. Eso es como tener ese momento, esa conexión, eso es bellísimo. Sí, la verdad que sí. Bueno, hablamos del VBAC, que es el parto vaginal después de una cesárea. Que se recomienda por lo menos 2 años, ¿verdad? Entre una cosa y otra. Y si el médico
es un médico nuevo, por ejemplo, en mi caso, yo fui a donde otro médico. Ujú. Entonces, ese médico debió haber tenido toda la información sobre Sí. mi parto original, que yo sé que no lo tuvo. Uno se lo pide al paciente cuando uno desconoce el tipo de cesárea que se le realizó. Okay. Y con esa documentación ya se puede tomar la decisión de que si se puede seguir adelante con el plan de hacer un VBAC o no. Ok. Entonces, el descargo. Todo lo que hemos hablado aquí es informativo. No es para que tú tomes nada de lo que hemos dicho y te dices, mira, esto yo lo voy a hacer. No, habla con tu médico. Y también otra cosa que yo recomiendo, si tú no estás a gusto, si tú no te sientes cómoda, tú puedes cambiar de médico, tú puedes, aunque tú estés embarazada, tú puedes cambiar de médico, tú tienes ese derecho. Yo sé que no es lo mejor. Yo tuve una estudiante de preparación al parto que durante todo su embarazo le habían dicho cesárea. Yo sé que esto no es ni recomendable, pero ella cambió de médico a las 39 semanas. Ella parió. Ay, qué bueno. Y ella me dijo, yo me di cuenta que para parir y lactar en este país hay que ser guerrero. O sea, uno tiene que buscar, entonces, ¿dónde se pueden comunicar contigo, con el grupo? Bueno, nosotros estamos en MedicalNet básicamente en el 5º piso, en la suite 501, con el teléfono 809-368-3111. Y es un equipo. ¿Cuántos médicos trabajan ahí? ¿Sí? 4. Ah, ok, 4. Somos 4. Sí, porque antes era pobre Elisa sola. Y uno no daba abasto. No daba abasto. Igual yo como doula, yo no daba abasto. Entonces hay que hacer un equipo y bueno, ya ellos son mi equipo. Yo voy allá, aunque no voy a parir más, pero ustedes son mi equipo. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo. Gracias a ti por la invitación. Por compartir la información, por educar a las madres para que puedan tomar decisiones informadas. O sea, si escuchaste algo aquí que como que no te está cuadrando con la información que te están dando, sigan buscando. Que hay médicos que sí te puedan apoyar, que sí te pueden dar información basada en evidencia y correcto. Así que muchísimas gracias por vernos, escucharnos, acompañarnos, seguirnos, recomendarnos. Y este episodio vino por una madre que nos contactó que quería hablar sobre esto, sobre la cesárea. Así que pueden mandar sus sugerencias y vamos a buscar los especialistas porque yo no manejo todos los temas. Y nada, vamos a seguir educando. O sea que muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Pregunta, no es una pregunta, es un mito que yo quiero desbaratar, desmentir, romper. Ok. Después de una cesárea, cuando le dicen a la madre, no puedes hablar. ¿De dónde sale eso? O sea, ¿eso es verdad o mentira? Antes decían que eran Se llenaba de gases, pero realmente no lo he podido documentar en cuanto a lo que tú lees. No hay documentación sobre eso. O sea, yo creo que eso son las enfermeras para que la madre no fuñe. No. Y son clases también mucho de los anestesiólogos. Eso es como, por ejemplo, la epidural, no la puedo poner hasta que no tenga 4 centímetros. Claro que sí. Cuando ella tenga dolor, tú le puedes poner la anestesia. El libro te dice cuando ella tenga dolor. Y las estadísticas te hablan de que es así. Entonces, lo mismo ocurre luego de una cesárea. Ellas pueden hablar. Pueden hablar. Incluso tú le dices que mastiquen chicle y eso le va mejor a las pacientes que cuando se quedan. No, pero las abuelas, o sea, no, porque yo llego y yo te lo estoy hablando y ella me habla, ¡no hablen! ¡No hablen! ¡Ella no puede hablar! Y yo, señores, eso es un mito. Es un mito. Hasta ahora no hay evidencia. Eso no está basado en evidencia. Eso es algo cultural. Eso es algo cultural que se tiene aquí de que luego en una cirugía nadie puede hablar. No, que se llenan de gas. No, pues gracias. Yo quería incluir eso, que eso es algo que yo escucho siempre. Ay, pues gracias. Ahora sí, siempre. Señores, nos vemos. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo.
Nos pueden seguir en las redes sociales como BabyTime RD. Baby Time Podcast es grabado en Pinktree Studio.